Aquí está la paciencia ¿de quiénes? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Jesús, o de Yeshua, como yo le llamo, ¿no? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos, ¿sí? Los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Yeshua. Y fíjense que aquí, esta última parte donde dice la fe de Yeshua, pudiéramos pensar que es un elemento nuevo, ¿sí? Como condición de la santidad. Y bueno, sí, porque precisamente Yeshua nos dice que hay que creer en él. Pero también, por ejemplo, como por ejemplo aquí la versión Reina Valera lo tradujo, también nos puede dar a pensar que lo que necesitamos tener es la fe de Yeshua. No tanto la fe en Yeshua, sino la fe de Yeshua. Y cuando venimos a descubrir cuál era la fe de Yeshua, qué es lo que Yeshua hacía, ¿sí? Porque la fe, por ejemplo, en el hebreo es la palabra emuná, que apunta a la fidelidad y firmeza y que generalmente se apunta a esa fidelidad a la ley de Dios. Entonces, fíjense, vamos a ver qué se dice de Jesús, de Yeshua. Vámonos a Filipenses 2.8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, hablando de Yeshua, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, él mismo se hizo obediente, y no solamente cualquier obediencia, sino obediente hasta la muerte. Pero ¿obediente a qué? Él mismo nos va a decir en Juan 15:10. Vamos ahí. Juan 15:10 nos va a decir esto. Si guardaras mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Estas son palabras de Yeshua, ¿sí? Y luego dicen, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué dice que guardó? Los mandamientos de su Padre. ¿Y qué dice el versículo anterior? Que él era ¿qué? Obediente hasta la muerte. Entonces, ¿obediente a qué? ¿Qué fue lo que descubrimos? Que fue obediente a los mandamientos de su Padre. ¿Sí? Aquí está. Pero también dice esto, y esto ya nos lo dice a nosotros, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Y aquí nos surge, obviamente, una duda de que si estos mandamientos que Él nos pide guardar son diferentes a los que Él mismo guardó, son diferentes a los mandamientos del Padre. Y es una duda legítima. Pero Él mismo, en este mismo libro de Juan, un capítulo anterior, en el capítulo 14, versículos del 21 al 24, nos va a resolver esa duda. Fíjense, aquí también nos va a repetir esto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Nos repite lo mismo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí también, como en el versículo anterior, nos presupone o nos hace pensar que Él tiene mandamientos propios que nosotros para amarlo tenemos que guardar. Y luego después dice en el 22, porque estaba platicando con sus discípulos, pero uno de sus discípulos, que es Judas no el Iscariote, le preguntó, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Yeshua va en función a lo que ya había dicho en el versículo 21, sobre amarlo. El que tiene sus mandamientos y los guarda es el que lo ama, pero vamos a leerlo, dice que respondiendo Yeshua, le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense. Y aquí en estas dos respuestas que da, que es básicamente, está diciendo lo mismo, de dos maneras distintas. Déjenme tratar de hacer esto más pequeño para que se alcance a ver en la pantalla. Primero en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí para resolver esto que les quiero explicar, hay que hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que hay que amar en este texto que está señalado en amarillo? ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama. Entonces, lo que hay que guardar para amarlo en este pedazo del versículo 21 son sus mandamientos. Y luego en el 23 nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Lo que hay que guardar para amarlo en el versículo 23 es su palabra, y lo que hay que guardar para amarlo en el versículo 21 son sus mandamientos. Entonces, mandamientos igual a palabra, ¿sí? Aquí está usando la palabra mandamientos y la palabra como equivalentes, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque después él va a decir, dice, el que no me ama no guarda mis palabras o no guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque acuérdense, palabras igual a mandamientos, los está haciendo equivalentes. Y luego dice, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí está la respuesta. Cuando él dice que él ha obedecido los mandamientos del Padre, dice, el que me ama guarda mi palabra. Y esa palabra, esos mandamientos no son suyos, sino también son del mismo Padre. Lo que Él nos está pidiendo es que guardemos los mandamientos de Dios, ¿sí? Vamos a regresarnos a Juan 14. A ver, déjenme ver dónde estaba. No, perdón, era Juan 15, discúlpenme. Juan 15:10. Fíjense lo que dice, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Entonces, eso es lo mismo que dice en Juan 14. El que me ama guarda mis mandamientos. Y ya sabemos que esos mandamientos son del Padre.
Y él mismo dice aquí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿a qué fue lo que fue obediente? ¿Por qué estábamos viendo esto? Porque en Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando precisamente de Yeshua, dice que él se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esta es la fe de Yeshua. Cuando vemos en Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, nos confirma que los santos son los que guardan los mandamientos, pero luego nos dicen, y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, la palabra fe en el hebreo es la palabra emuná, que apunta a la fidelidad y a la firmeza a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios son los mandamientos de Dios. Y Yeshua, Jesús, fue obediente hasta la muerte. Y aquí el texto nos puede estar diciendo y confirmando que los santos son los mismos que tienen la obediencia que tiene Yeshua. ¿A qué? A los mandamientos del Padre.